Situación, hay una matriz. Desde el punto de vista del pensamiento de Occidente, que es lo que le da acceso a la vida, a la especie. La sexualidad. Entonces, la sexualidad como principio de toda legislación y de toda conducta moral. Y haciendo ese análisis sobre cómo se llegó a este presente, es importante tener en cuenta cómo se desarrollaron los discursos sobre el saber y hacer una investigación en relación al poder, que es lo que en este momento tenemos dominándonos. En este instante, todos funcionamos con un orden social homogéneo, heredado del patriarcalismo, del colonialismo, del capitalismo. Y todo en estos instantes está estandarizado por ese poder. Pero ese poder no es que sea unidireccional o que sea una persona por allá, esa visión teológica, un Dios que es el que dice todo, no. Resulta que ese poder es multiforme y disipativo. Y son micropoderes que se están entrecruzados a través de unos paradigmas que dan los saberes, los referentes, los saberes. Entonces se entrecruza el saber médico con el de los jueces o de la organización judicial, y ese saber se aplica con la criminología, y nos tenemos que empezar entonces a hacer preguntas. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué somos así? Preguntas como, por ejemplo, ¿ustedes qué opinan, muchachos? ¿Será que hay superpoblación en las cárceles? ¿O que más bien estamos los seres humanos súper encarcelados? ¿Ustedes qué piensan de esas dos cosas? ¿O es que están muy superpobladas las cárceles por tanto criminal? ¿O más bien que estamos súper encarcelando a todas las personas? Por todo. Por la policía, por los jueces, por la sospecha. Estamos súper encarcelando la población. Porque esta matriz del control de la sexualidad lo que hace es desarrollar una docilidad del cuerpo, históricamente. En esta cultura occidental, en el siglo XVIII, se consolidó formas de dominio del cuerpo. Entonces las cárceles, los grilletes, la tortura, y empezaron a categorizarse los seres que son peligrosos. Entonces la anormalidad. Hay unos anormales que son los monstruos sexuales. ¿Quiénes eran los monstruos sexuales? Pues aquellos que arbitrariamente utilizaban el poder sobre los otros. Entonces, María Antonieta, en la historia, era en el imaginario popular un monstruo sexual porque ella vivía todo el tiempo en la lujuria y en la opulencia, mientras el pueblo estaba muriéndose de hambre. Y luego viene, podemos más atrás, Nerón, y más adelante Hitler. Entonces aparecieron esas figuras, el monstruo sexual, el niño que se masturbaba, ese niño masturbador. Entonces la familia tenía que estar controlando que el niño no cometiera esa grave falta. Y se llegó en esa época al extremo, los médicos, de esterilizar a los niños o colocarles unas armaduras.
o simplemente por los médicos castrarlos. Y finalmente el indisciplinado, aquel adolescente rebelde, y todo eso definía todos unos códigos, unos esquemas, que era básicamente y tenía por objetivo la disciplina del cuerpo. Siempre tenía eso. Entonces, ¿qué pasó? Sigue. Pues, una opinión en cuanto a lo que nos decía anteriormente. Yo pienso que todo va orientado a que en Occidente nosotros entendemos la sociedad como seres individuales, mientras que en Oriente toda la sociedad o sea, aquí todos hacemos todo individualmente y hacemos una sociedad común. Allí se hace un poco más grupal para un bien común, y por eso es que tal vez se dé un impacto más grande. Y en cuanto a eso, si uno ve un bien común, no se va a hacer daño uno al otro porque se sabe que uno mismo se está haciendo el daño. En Oriente piensan así. Entonces yo no robo porque me estoy haciendo daño a mí mismo. Y en cambio aquí no. En cambio aquí es el más fuerte y todo eso. Muy pertinente, me encanta tu participación. Se fue dejando atrás el control físico del cuerpo. Y para el siglo XIX surge el control policivo de la población. Hay que controlar la población. Entonces se perfecciona los jueces penales, se perfeccionan los detectives. Todo eso alrededor del peligro de ¿qué? De la sexualidad y alrededor de un control. Y eso va mutando ese control de la población en las instituciones políticas que controlaban los niños, los adultos, los ancianos. Se fueron fortaleciendo a constituir o construir el término del biopoder o la biopolítica, que es la expresión de una manera total de aplicar una ideología para vigilar seres humanos. Pero entonces ya no quedaron contentos con controlar el cuerpo, sino que ahora con la biopolítica, el biopoder, se controla el alma. Entonces, naciendo de los colegios disciplinarios, la forma de educar en los colegios, las cárceles, los manicomios, los ejércitos. Miren, en el ejército, la clave del ejército es el orden cerrado, es el control del cuerpo, la unión de los cuerpos. Se consolida eso y se busca que en todo momento los seres humanos sean seres dóciles, educados, limpios y disciplinados. ¿Y para qué es eso? Imagínense para qué sería eso. ¿Qué objetivo tendrá? Relacionándolo con esta conferencia, esta charla de la bioética para el trabajo del trabajo. Esa es una ideología que lo que busca es que los seres estén dispuestos a la productividad, cuerpos dóciles y entrenados al servicio del capital, para que el capital tenga mano de obra disponible, mano de obra barata, y pueda generar la plusvalía. Entonces, el discurso de los riesgos profesionales, de la salud ocupacional, ¿para qué es? No es para que los trabajadores sean felices, es para garantizar que en el puesto de trabajo haya eficiencia, haya productividad. Entonces, muchachos, este es el método investigativo que nos permite llegar transdisciplinariamente, interdisciplinariamente y hacer una crítica de la crítica, y se llama el método de la bioética, que apenas nació hace 40 años y nació a raíz de que la tecnociencia va muy rápido y los valores muy despacio, y la dignidad humana dentro de todo eso se va diluyendo, y se habla de que el
trabajo es una mercancía, se vuelve una mercancía. Y afecta a los seres más vulnerables. Aquí tenemos un ejemplo. Todos ustedes salen al mercado de trabajo y resultan excluidos o marginados porque a los jóvenes se les margina a raíz de que están recientes. Entonces, llegan, por ejemplo, a ganar un salario menor de que una teniendo los mismos conocimientos de una persona que lleva más tiempo en una empresa. Y así pasa con ustedes. ¿Cómo será que son ese futuro de este país? ¿Cómo será con el resto de la población? O sea, en Colombia de 100 trabajadores, 60 están en el sector formal, 40 en el sector informal. De 8 millones de habitantes de Bogotá, 1.570.000 son de cuenta propia. O sea, son el rebusque. Y eso tiene consecuencias en la calidad de vida de esos seres humanos. Afecta su dignidad porque no están cotizando a pensión. Y ese problema es un problema, como les decía, de un orden social homogéneo que no es, increíblemente, ustedes pueden pensar eso, no es solo económico, es un problema cultural. Es el papá que piensa que porque a él le tocó trabajar, su hijo también tiene que trabajar, y lo manda a trabajar en vez de ir a estudiar. Y son esos niños que empiezan vendiendo dulces, recogiendo residuos para reciclaje, luego pasan a trabajar en los semáforos y terminan traficando droga y finalmente en la explotación sexual comercial de adolescentes. Y eso es real. Ha crecido el trabajo infantil en Colombia. Hay 2 millones de niños trabajando porque los papás piensan eso. Entonces, una familia igual de pobre a esta, pero en esta familia, ¿qué dijeron los padres? No, señor, aquí se van descalzos, aunque sea, a estudiar a la escuela, hace 50 años. Y esta otra familia dijo, no, aquí nos tocó trabajar a todos, que aprendan el valor de la plata, que trabajen. 50 años después, ¿qué pasa? Esta familia, hay médicos, abogados, contadores, ingenieros, profesionales, hay una escala social, una movilidad social, y esta otra familia está entrampada en la pobreza. Entonces son las pandillas, el embarazo adolescente, todo eso que les vengo contando. O sea, en Colombia hay 35.000 adolescentes en prostitución, y los papás son los que los llevan al turismo sexual, a Girardot, o en Cartagena, o niños metidos adolescentes en pornografía. O sea, es la instrumentalización del ser humano. Entonces, por esa perspectiva bioética, estamos empezando a decir, los seres humanos no somos medios, no instrumentalicen los seres humanos somos fines. Ustedes, cuando salgan al mundo del trabajo, al mercado del trabajo, ni deben esclavizar a nadie, ni dejar que los esclavicen. Es decir, ustedes van a entrar a un trabajo y la primera pregunta es, ¿ese trabajo es saludable para mí? ¿Ese trabajo me permite conciliar mi vida personal? Si eso no es así, no deben estar ahí, deben abandonar ese trabajo, porque el trabajo, usted no puede cambiarlo, la plata por salud. Entonces son esos principios, esa nueva mirada que se propone. Entonces, vida, ética, forma correcta de tratar la vida. Entonces, la ética es la ciencia que estudia la moral, pero se caracteriza por ser práctica. O sea, no, la ética no son
tanto teorías o discursos, la ética es el ejemplo. Se hace realidad en la relación con el otro. Es esto lo que en las empresas se llama inteligencia emocional, ponerse en los zapatos del otro. Y del trabajo, porque nos volvemos a hacer la paradoja. O nosotros estamos al servicio de la tecnología o la tecnología al servicio de nosotros. Entonces aquí se habla de una ética puente entre la vida. Entonces no es solamente lo humano. Aquí se puede hablar de los derechos del agua, de los derechos del aire, de los derechos de los animales. Es una responsabilidad no solamente por este presente, sino también el futuro que le vamos a dejar a nuestros hijos. ¿Qué mundo vamos a dejar a nuestros hijos? Entonces, ¿qué estamos proponiendo? ¿Por qué estamos acá? Porque en esa vida práctica hay una crisis de valores, una crisis que se refleja en todo lo que se vive en los ámbitos académicos. Entonces, dos estudiantes de psicología de octavo semestre en su práctica empresarial en Carrefour Santana de la Universidad Piloto fueron grabadas haciendo hurto continuado. Entonces, ¿qué pregunta nos hacemos? Si mandamos un muchacho al Banco de la República para que se siente en un costal de billetes, ¿cómo le va contando esos billetes? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a reaccionar? Pues el Consejo Superior Académico, la decana de psicología dijo que debería prohibírseles, o sea, negárseles el grado por el Colegio de Psicólogos. Pero el Consejo Superior Académico dijo, pues, hay que darle una oportunidad a esas muchachas, pero sí les atrasaron el grado 2 años, pues la sanción fue esa. Pero mire, eso pasa aquí dentro de la universidad. Los que van a hacer la práctica, ¿qué no está pasando en todo este mundo? Que se refleja en una inequidad en todos los ámbitos. La mitad de la plata del mundo, de 100 trillones de dólares, hay 50 trillones al servicio de la producción, de las empresas, de las fábricas, de la evolución. Pero la otra mitad de la plata está como en un casino, generando riqueza a partir de la especulación, de la acumulación, de la codicia de los bancos y haciendo sufrir a muchos seres humanos. Entonces todas estas consecuencias las tenemos que mirar y inaugurar la sospecha. Es muy importante que sospechemos, es muy importante que le hagamos una crítica a la crítica, mejor dicho, que no traguemos entero. Eso es lo que estamos haciendo, abrir los ojitos, abrirles el entendimiento a ustedes. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nos vamos a hacer responsables no de uno mismo, sino de toda la humanidad. Eso es lo que estamos proponiendo. No hay un yo, sino un nosotros. Todos estamos en el mismo barco. La suerte de uno es la suerte de todos. Entonces, es el obrero que se quita el pan de la boca en la fábrica y se lo da al compañero. Ese es heroísmo que es importante resaltar. Y hoy vamos a ver de la bioética únicamente la fundamentación, porque esto es muy amplio, pero simplemente les vamos a dejar a ustedes preguntas y herramientas para que investiguen. Dentro de todos estos temas está la humanización del trabajo, la responsabilidad social empresarial, que no es únicamente que el empresario diga yo pago impuestos y con eso se hacen escuelas, se hacen carreteras, no, es esa inserción que debe hacer el empresario en todas
los ámbitos en que tiene relación, empezando por sus propios trabajadores, los consumidores y todo ese tejido social. Entonces es algo, lo que se habla macro, dijéramoslo así, que vamos pasando de un pensamiento que es muy reducido a ampliarlo cada vez más. Por eso la bioética nació en la medicina, de lo micro, se llama microbioética. Microbioética, entonces, el problema del aborto, el problema de la eugenesia, del suicidio asistido, del consentimiento informado de los pacientes, esa responsabilidad médica. Y eso se agotó y ya aparecen otros ámbitos que se llama la macrobioética, que es la pobreza, el calentamiento global, la ecología, todos los movimientos sociales, todos los ámbitos culturales y educativos. Entonces, esta mirada lo que hace es enriquecer toda una ética civil que trata todos estos temas. La política pública desde la tecnociencia. ¿Por qué? Porque hay una convergencia tecnológica. No es una tecnología, son muchas tecnologías que convergen y mejoran las condiciones de vida del mundo. Es una cuestión planetaria. Entonces, converge la genética con el diseño de seres humanos y los alimentos transgénicos. La nanotecnología, que es la manipulación de las partículas atómicas, el salto cuántico, la física cuántica, y luego viene la manipulación del pensamiento, lo cogno. Entonces lo cogno, lo info, lo electrónico y lo genético, para una superación de los seres humanos, para una mejor condición de los seres humanos. Pero esa aplicación de la ciencia ha ido perdiendo su inocencia. Necesitamos mucha participación, mucha deliberación. ¿Por qué? Porque con la medicina se llegó a una crisis tan fuerte que tuvo que, a raíz de eso, crear la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Quiénes cometieron esas arbitrariedades médicas? Experimentaron con seres humanos, hicieron jabón con grasa humana, lámparas con piel humana, llevaron a través de una ideología de la que yo les hablo, una ideología totalitarista, llevaron a los que eran diferentes a ellos a unos campos de concentración. Entonces discriminaron a los negros, a los homosexuales, a los gitanos, a los judíos, y esos médicos tecnificaron la muerte. Entonces se le llevó a juicio de Nuremberg y se le llevó a la horca. Y la humanidad dijo, nunca más se pueden volver a pisotear los seres humanos. O sea, tú eres digno por el solo hecho de estar ahí, sin otra consideración. Pero esa dignidad no es que haya llegado gratis ahí, sino que tuvieron que pasar muchas circunstancias para poder conquistar eso. ¿Sí? Entonces, vamos superando. La medicina perdió su inocencia. La física perdió la inocencia. ¿Cómo la perdió? Claro, y ahora mira con el desastre en Japón, que hubo agua radiactiva que se diseminó por los océanos. ¿Cuánto duran ese polonio, esos componentes radioactivos en el océano? 12.000 años. Entonces, es un tema de mucha trascendencia, de mucha magnitud viéndolo así. Y es una evolución hasta llegar a la moral abierta, que se llama el concepto de la vida
por el problema de que nosotros los seres humanos no somos la vida, somos una mera hebra en la trama de la vida, y lo que le hagamos a la vida nos lo hacemos a nosotros mismos. Entonces, si aquí hablamos de la dignidad de los animales, no es para distraer los derechos humanos, es que si vamos a experimentar con animales, si vamos a sacrificar animales para el consumo, pues que no sufran, que tengan confort. Esos debates, en ese momento los debates fuertes en Inglaterra es sobre la dignidad de los animales. Y aquí en Colombia sobre los toros, sobre las peleas de gallos, sobre las peleas de perros. Y estos son los enfoques que nos pueden ayudar a entender la ecología profunda, vernos, cuando uno se mete profundamente a la ecología, uno se ve como un nodo, como una célula que no acumula, que pasa algo a otro y hay una influencia sobre los otros, hay una red de organización social. Por eso el liderazgo, desde este enfoque, está agotado. El liderazgo cancela conocimiento, porque el liderazgo genera redes tipo cáncer, donde sin darse cuenta absorben energía y hace lo mismo que el cáncer en un tejido humano, un tejido vivo, que se agranda de tanta forma, se roba tanta energía de los otros, que terminan matando el mismo tejido. Entonces es la complejidad con unos nuevos paradigmas, que es la calidad, la asociación, el enfoque indígena. No es que tengamos que pensar como ellos, pero ellos tienen una cosmovisión que ven el océano y los ríos como los fluidos de un cuerpo, las montañas como las partes de ese ser, eso le llaman la Pachamama. Entonces, surgen nuevas inteligencias diferentes a las tradicionales. Entonces está la inteligencia virtual, que es la crear nuevas realidades, la inteligencia cibernética, que es acoplar y ajustar, y todo esto para que logremos apropiar y validar esa tecnociencia y se logre alargar la vida humana, pero que no nos volvamos instrumentos, no nos roboticemos. Y hacer un pensamiento todo el tiempo sobre la existencia. Entonces, antes de nosotros, ¿qué había? Nada. Cuando muramos, ¿qué va a haber? Nada. Hay que ser muy conscientes y reflexivos de eso. Hay que empezar a desarrollar el arte de vivir, el conócete a ti mismo. Entonces, ¿por qué no llevar un diario íntimo, irlo desarrollando en forma de autobiografía novelada y que ustedes sean los protagonistas? ¿Para qué? Para que dentro de 30 o 40 años miren hacia atrás y vean que ustedes han llevado una vida honorable, llena de virtudes. Pero el problema de las virtudes es que son difíciles. Son muy difíciles llegar a las virtudes. Es muy fácil caer en los vicios, pero llegar a estos valores que leímos al principio es muy difícil. Entonces, ir entendiendo la lógica de la vida y tener unos consensos éticos. ¿Cuál es ese consenso ético? Por encima de la cultura, por encima de las leyes, de las normas, de las tradiciones. La vida. Eso es. Y esa es la reflexión. ¿Qué sentido tiene para la humanidad qué progreso en términos de calidad humana y de crecimiento espiritual ofrecen las investigaciones en que ustedes se encuentran ocupados? Oigan, pues, entonces para ganar tiempo, para poder hacer más entendible esto, pues empecemos a hacer el análisis del cine. ¿Quién acá se ha visto Avatar?
Listo. Mire, hay tratados así gordos. La relación entre bioética y Avatar. Porque es que la bioética se volvió el tema fundamental para poder entender todo lo que nos está pasando. Por eso hay una Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos. Hay un Consejo de Bioética que le lleva al presidente Barack Obama todos los temas de la salud, el tema de la xenofobia, de la discriminación de los inmigrantes en los distintos estados. El presidente Santos tiene un consejo de bioética. ¿Quién lo constituye? Los científicos, los delegados de la sociedad civil. Entonces, además de toda esta Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO, hay unidades de bioética en todo ente internacional. El Banco Mundial tiene una unidad de bioética. La Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud. Estamos en Colombia con institutos de bioética, doctorados de bioética, en la Universidad Javeriana, en la Universidad Nacional, en todas, en la Universidad Militar. Es el tema, por excelencia, de frontera. La frontera es lo último a que llegue el conocimiento. Entonces, Avatar, ¿de qué trató? ¿Qué me cuenta? Aquí nos cuenta todo, más o menos la historia de qué trató. Así resumida. Básicamente es como una sociedad acabó con su mundo y quiere ir a poblar otro lugar a costa de todo, sin respetar las normas que hay en otro lugar. Esa es la crisis de la bioética. Ahí está. ¿Te sirve? Sirve. Sirve entonces todo eso que ustedes ven por la calle, esas películas de escoger, o ver televisión como History Channel, El Canal Infinito, Discovery Channel. Y mire, unas últimas películas, por ejemplo, ¿cuál? Ustedes ven una última de Almodóvar, La piel que habito. ¿Quién la vio? Otro que me cuente que trató La piel que habito, a ver qué relación con la bioética. Tú, hay un resumen ahí rápido de La piel que habito. Trata de que un padre, pues, tenía un núcleo familiar y pues intentaron violar a la hija. Y pues cuando ella despertó a la primera persona que vio fue al papá. Y pues entonces quedó con el trauma, nunca la pudo ver y él para vengarse buscó al tipo. Y lo que hizo fue raptarlo. Y como era cirujano, pues le hizo toda una transformación, tuvo todo un proceso, casi la entrenó a su manera. Y lo que hizo fue, al final, como trasplantarle toda la imagen de su esposa muerta. Y a la final hizo pareja con él y la persona lo mató a él. ¿Tú puedes creerlo? ¿Tú puedes creerlo? Entonces, la venganza de un científico, de un médico, que tiene conocimiento de frontera para coger al semejante, al prójimo y destruirlo. Ese es el resumen de La piel que habito. Y así, pues, infinito de películas. Nos quedan, miren, nos quedan 30 minutos para verlas. Aquí les traje un resumen y les traje las películas y me dicen cuál quieren ver. Abran ahí y miren ahí cuál les gusta. Hay una, mire, hay unas que habla de lo macro, hay una que habla de lo macro, entonces es El planeta Tierra visto desde el cielo, muy buena. El planeta Tierra desde el cielo, muy bonita. Home. O hay otra que es lo micro que muestra los insectos. ¿Cómo viven los insectos? Con pantallas y lentes. Y de History Channel está el antagonista del trabajo, ¿cuál será? Esa es una. Mire, de History Channel está, muchachos, están los 7 pecados capitales, la pereza. También sirve para el problema de la pereza. O hay uno que explica el ADN, cómo afecta el ADN al ser humano, la genética. También está ahí. Voy a hacer pausa.